y voy a dar el paso a Isaac Sastre de Diego, historiador del arte, arqueólogo y conservador de museos. Becario predoctoral de la Comunidad de Extremadura y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y luego ya, una vez hecho la tesis, investigador doctor en Mérida, en el Consorcio de la Ciudad Monumental de Mérida, en Roma, en la Escuela Española de Historia y Arqueología y en la Universidad de Oxford. Jefe del Servicio de Arqueología del Instituto de Patrimonio Cultural de España y yo iba a decir exdirector general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, pero me parece que hay que dar una noticia, una primicia y decir que no, que sigue siendo director general de Bellas Artes por lo menos durante un cierto tiempo, sin que se entere nadie, ¿eh? Su tesis versó sobre los altares de la península ibérica en los siglos V al X. Bueno, fue una tesis que desde el principio se dijo es imposible, no la va a poder hacer. No, él recogió y agrupó 600 altares que de entrada lo que hacen es llenar el mapa, donde había iglesias sueltas, 6 iglesias por allí, 6 iglesias por allá. Ahora tenemos un mapa de 600 altares que nos ayudan a comprender los procesos de cristianización. Desarrolló, por tanto, una arqueología de los altares y puso las bases, las primeras bases, no solamente con la tesis, sino con algunos artículos que hizo a continuación, para una necesaria arqueología de la liturgia. Tienes la palabra. Pues muchas gracias, Luis. ¿Qué puede hacer un miércoles por la tarde un director general cesado que todavía no ha sido cesado? Pues hablar de una iglesia visigoda que no es visigoda. ¿Y cómo llega Luis a mi vida? ¿Cómo llega Melke a mi vida? A complicarme la vida. Es toda una experiencia vital donde, pues igual que a mí me cambia y me hace madurar, yo creo que la propia Melke y la propia forma de entender la investigación, la ciencia de Luis, pues ha significado un gran avance para la investigación española. Para empezar, porque Luis se atrevía a perder el miedo, a hacer nuevas preguntas. Y nos obligaba a su equipo, a los que trabajamos con él, a hacer el mismo ejercicio. Yo recuerdo que era estudiante de la Universidad Autónoma cuando Luis es un gran investigador y ha estado gran parte de su vida dedicada a la investigación, desde que se levantaba hasta que se acostaba en el CSIC y antes en esta casa, en el Museo Arqueológico Nacional. Él también es conservador de museos y él también es uno de los pilares fundamentales del desarrollo de nuestro cuerpo facultativo. Pero nunca abandona, porque lo sigue haciendo hoy en día, su responsabilidad de formación, su responsabilidad educativa. Aun estando en el CSIC, Luis era capaz de tejer redes con las universidades, y a nuestro profesor de arqueología islámica, Sergio Martínez Lillo, le decía, bueno, traerme estudiantes que tienen que conocer lo que hacemos en el CSIC. Y recuerdo que lavando cerámica, cuando todavía el CSIC estaba en Duque de Medinaceli, pues Luis a los estudiantes nos imponía muchísimo y se hacían largos, eternos silencios que al final pues terminabas intentando romper con alguna pregunta. Y a mí se me ocurrió preguntar, retomando la moneda de Égica Bitiza, que oye, ¿y qué pasa con la moneda de Égica Bitiza? De pronto Luis cambió la cara y dijo, ¿cómo sabes que apareció una moneda de Égica Bitiza? Y pues porque tú mismo nos lo contaste en una visita a Melke. Pasaron los meses, acabó ese tiempo de lavado, clasificación, siglado de cerámica. Yo me había ido a Roma a empezar el doctorado y de pronto recibo una llamada de teléfono de Luis Caballero preguntándome que si quería hacer la tesis con él, que iban a salir unas becas de investigación que iban a ser muy duras de conseguir, pero que sí quería. Y recuerdo
él no se acordará, pero recuerdo la entrevista por la tarde en su despacho en Duque de Medinaceli diciéndome dos cosas que era como para animarse. Una, esto en el caso de que te lo den son 4 años. No va a haber luego más. Te tendrás que buscar la vida, así que si te la dan, aprovéchalo. Y otra, esta tesis es muy difícil, por no decir imposible, porque esta tesis son 4 tesis, son 4 libros. Tienes o puedes hacer un libro de liturgia, de la historia de la liturgia a partir del mobiliario litúrgico y de los altares, una tesis historiográfica, y ojo con las tesis historiográficas, ahora hablo sobre ello, una tesis estilística, una tesis de historia del arte, o una tesis arqueológica, o los 4 libros a la vez. Así me volví yo a Italia sin saber si me iban a dar o no la tesis, pero la beca. Y una vez que empecé, como decía antes, el primer obstáculo era superar los miedos. Yo recuerdo que un compañero me recibió cuando se hacían entonces las reuniones de arqueología cristiana, en la reunión de arqueología cristiana hispánica de Valencia en 2003. Me recibió preguntándome sobre qué hacía la tesis, y cuando le dije que para poder intentar aportar algo nuevo a este ámbito tenía que ser expansivo, tenía que extender los límites primero geográficos y cronológicos, que no podía hacer una tesis solo de época visigoda o hasta el 711 porque significaría ser a priorístico, dar por hecho que va a haber un final en el 711 o que hay un comienzo en el 589 y que necesitaba ver primero qué es lo que había y que por tanto habíamos decidido que tendríamos que empezar desde los primeros elementos conservados, fueran de la época que fueran, desde los primeros altares cristianos hasta algo más o menos litúrgicamente claro, como es el cambio de liturgia con la llegada de la liturgia gregoriana, romana, y el primer estilo pan-europeo perfectamente tasado, como es el románico. Bueno, pues la respuesta de este compañero del cuerpo también, él no tiene culpa de nada, era lo normal decir, pero eso va en contra de la tradición y de la lógica. Años después, estando ya en Inglaterra, un buen amigo inglés, con un poco de sorna, con ese humor que tienen los ingleses, me decía, la verdad es que los investigadores españoles sois infalibles. Digo, ¿cómo que somos infalibles? Sí, porque pasan las décadas y muchas veces vuestras publicaciones se dedican a confirmar lo que ya el maestro de los años 40, 50 había dicho, en mi caso Pedro de Palol. Lógicamente tenía cierta ironía en cuanto a hasta qué punto la investigación española está todavía arramada a ciertas inercias, posiblemente ideológicas, que cuesta muchísimo superar en algo que, si se quiere llamar ciencia, tiene que cuestionarse permanentemente. Y eso es lo primero que yo encontré en Luis Caballero y en su equipo. Perder el miedo a fallar, perder el miedo a equivocarse y hacerse constantemente preguntas. Y la primera pregunta, una vez que expandimos la geografía y expandimos la cronología, era: ¿podemos hacer una tesis con solo los 25 altares documentados y publicados como tales en los últimos 40 años? Y lo que todavía es más curioso, imaginemos que la tesis de Luis Caballero no es tal, es refutada, es una mera conjetura, y que la versión oficial de la arquitectura visigoda, como se ha entendido tradicionalmente, prevalece. ¿Qué significaría eso para mi tesis doctoral? A todos los que estamos aquí en la sala, si os tengo que preguntar por 4 o 5 iglesias visigodas, las tradicionalmente consideradas visigodas, me vais a decir San Pedro de la Nave, Santa María de Quintanilla de las Viñas, San Juan de Baños, y los que
creéis que Santa María de Melque es visigoda, visigoda. Vale, si son visigodas, ninguna de esas iglesias tiene un altar que Pedro de Palol y la siguiente escuela consideraba visigodo. Ahí empezaba el primer dilema de mi tesis. Y luego, ¿de verdad solo hay 30 altares visigodos, que son los que están en los museos, y casi ninguno de ellos contextualizado? Eso me llevó a empezar a mirar por el principio, como diría Menéndez Pelayo, ¿no? Empecemos por el principio. Y el principio era el siglo IV, ni siquiera la época visigoda. Y para conocer qué materiales litúrgicos podíamos tener en el siglo IV, tenía que irme a Roma, tenía que irme a los altares para nosotros, cristianos paganos. ¿Y dónde mejor que uno más sabio consejo de Luis, irme ni más ni menos que al centro de Alcalá de Henares, donde se lleva décadas compilando, gracias Elena por venir, el corpus de inscripciones latinas? Yo iba para una semana y me adoptaron para, ya no sé si fueron 3 meses o 6 meses. También pude aprovechar que había un compañero becario en Mérida que era precisamente de Alcalá de Henares y con el que me llevaba muy bien para quedarme en su casa, y también me adoptó su familia. Su madre todas las mañanas me preparaba un zumo de naranja y me decía: venga, que tienes muchas fichas que estudiar. Y es curioso porque, haciendo diferentes preguntas, los grandes epigrafistas de la Hispania romana, como puede ser Alfeldi, como luego Stilo, Edmondson, claro, cuando hacían el estudio de un altar pagano, se fijaban en las características canónicas. Pues si tiene las volutas de una manera determinada, si tiene lustrinum, si no tiene lustrinum arriba, si tiene el focus para las libaciones o no. Pero es curioso porque en las fichas, incluso en las fichas que hacía el propio Alfeldi, de vez en cuando se anotaban características peculiares que ellos mismos, o que a ellos mismos les llamaba la atención. Y aparecía, pues, ara dedicada a los dioses manes, tiene en el lateral esto, en el otro lateral esto, y arriba el focus tiene una extraña forma cuadrangular con un escalón que ha sido repicado. Esa es la caja de reliquias que aparece en los altares de época visigoda, de época mozárabe, incluso de época medieval. Es decir, el principio es la conversión, la transformación. Luis ya hizo un artículo apuntando a ello en 1990, en Antigüedad y Cristianismo, la cristianización de los elementos sagrados, que eso va a ser un continuo, en la historia de la liturgia. Por tanto, de pronto, cuantitativamente, dejábamos de tener 30 altares y pasábamos a tener cientos, distribuidos por toda la geografía peninsular. Y luego también la necesidad de hacer un proceso de inversión. Estamos hablando a nivel cuantitativo, Luis ha comentado antes los 660 y pico altares, pero también desde un punto de vista cualitativo. ¿Cómo va a ser que los que marquen los criterios cronotipológicos sean los altares descontextualizados que están en los museos? Creamos un sistema de 4 contextos para los altares. El primero, el más importante, el contexto primario, lógicamente tenía que ser el contexto in situ. Y ahí de pronto una huella, una impronta, era mucho más importante que un ara de altar perfectamente decorado y conservado en un museo del que se desconocía su procedencia. El contexto secundario era aquel en el que, aunque ya no estaba in situ, pero formaba parte del yacimiento.
Había sido movido, reutilizado, pero seguía en el yacimiento. El cuarto contexto, no me he olvidado del tercero, ¿vale? El cuarto contexto pasaba a ser el descontextualizado. Y ahí es donde de pronto en ese cajón se metían todas las piezas que habían sido las creadoras de la historia canónica de los altares, sobre todo de los altares llamados visigodos. Y había un tercer contexto, porque estamos hablando de elementos litúrgicos, que es precisamente ese, el de la resacralización, el de la reutilización litúrgica. Y nos encontrábamos muchas veces como en iglesias medievales, modernas, sobre o dentro, embutidos en los altares macizos, en los grandes altares ya medievales, anteriores a lo que luego sean los altares retablos, pero también en los altares retablos aparecían los antiguos altares. Esto, bueno, daba otro tipo de información, pero desde un punto de vista arqueológico, pues, bueno, complicaba todavía más la cosa. Tengo que decir que Melke fue una de las últimas iglesias, uno de los últimos yacimientos que abordé, primero porque había un respeto enorme hacia toda esa investigación, toda esa tradición ya, todo ese debate, pero que eso me sirvió para, cuando ya llegué a Melke, tener clarísimamente lo que no podía ser. Los famosos altares de época visigoda, los que se estudian tanto por historia del arte, en el Summa Artis, o los que se estudian también desde la arqueología académica, entendiendo académica por la educación desde las universidades, son altares que se concentran geográficamente en una zona muy, muy concreta de la península ibérica. De hecho, prácticamente son dos focos, que son Toledo y Mérida. Y es una tipología muy fácil de conocer, porque repite una misma iconografía de una forma pues, que demuestra que están funcionando unos talleres en un momento concreto, que tiene que ser un momento de construcción, de creación importante. Igual que hablaba Fernando antes de un momento en el que puede existir una nueva o reformada arquitectura cristiana que no acaba, que no destruye la que viene de atrás, como puede ser el siglo VIII, como pueden ser los pactos de Inmis, está pasando también a finales del siglo V y en la primera mitad del siglo VI. Tras las grandes crisis del siglo V, crisis que llevan incluso a la desarticulación, a la desaparición del Imperio Romano en Occidente, la gran institución que finalmente emerge como legítima continuadora de la administración romana es la Iglesia. Y empezamos a tener realmente en ese momento los primeros grandes complejos cristianos, los primeros grandes complejos episcopales, pero también hay en los siguientes 50 años un interés estratégico en controlar los territorios, porque vuelve otra vez a existir la demanda, la producción, la necesidad de control desde, ahora sí, las ciudades episcopales. Esa nueva arquitectura, en un momento donde ya no existe una Hispania romana, sino una Hispania que pocos años después será visigoda, pero que quien ha conseguido mantener la institucionalidad y el control de las ciudades es la Iglesia, genera una arquitectura que es una arquitectura que nada tiene que ver con las que hemos citado antes como las paradigmáticamente tradicionales iglesias visigodas, y genera un tipo de mobiliario litúrgico que posiblemente incluya este tipo de aras de altar.
Veréis que me estoy refiriendo a altares o aras de altar y no a tenantes de altar, porque también había que acabar con ese mal empleo terminológico que definía a los altares no por su verdadera y más importante función, que es la de guardar, la de ser depósito recipiente de las reliquias y por tanto ser el elemento que sacraliza un espacio, el primero de todos. Esto en los restos que tenemos in situ vemos como, por ejemplo, en Casa Herrera lo primero que se hace es el altar, y el altar luego queda, se echa la lechada del mortero, del hormigón, y queda totalmente fijado. Luego, cuando siglos después esa iglesia deje de estar en uso, la recuperación del material para otro tipo de aprovechamientos, lo que deja es o la huella de cómo han ido picando para coger el estípite, el ara, o directamente una rotura, porque está tan embebido, está tan asentado a la tierra el basamento, que muchas veces ni siquiera está trabajado porque saben que eso va a quedar totalmente oculto, que quedan esas bases rotas. Bueno, lo importante de un altar no es que sea tenante, no es que sea soporte de un tablero para una mesa, es que es el ara, como las aras romanas, y no las llamamos tenantes. Gracias a que dejé para el final Santa Lucía del Trampal, Melque, pude entender cómo, y es normal, el ser humano necesita simplificar las cosas. Habíamos trazado una historia de los altares, una historia de la escultura visigoda tan sencilla y tan basada en pocos ejemplos, que ninguno de ellos procedía de lo que se consideraba la arquitectura visigoda y que ninguno servía para entender toda la geografía peninsular, Portugal y España, que solo había un caso de este tipo de aras llamadas tenantes visigodos, de cruces, patadas, que, por cierto, no dejan de ser aras romanas reaprovechadas. Todas tienen o 3 pies o 4 pies, solo que en ese momento ya hay un taller que es capaz de reelaborar, de hacer una composición nueva, con una iconografía nueva sobre una antigua ara romana, pero que no servía para explicar cómo era el mobiliario litúrgico de época visigoda en la zona levantina, en el sur peninsular, en la meseta, donde se supone que teníamos los grandes ejemplos de arquitectura visigoda y en donde solo aparecía un ara de ese tipo procedente, que se conserva en el Museo de Valladolid, en el Museo Provincial de Valladolid, procedente de Bamba, cuyos restos arquitectónicos más antiguos son mozárabes, y donde toda la escultura de Bamba no es de mármol como los focos de Mérida y Toledo y este tipo de altares, sino de caliza. Y posiblemente, como otros muchos elementos, fuera trasladado allí desde otro lugar. Yo tampoco me voy a extender más, porque le cedí 5 minutos a Miguel, que los ha utilizado mucho mejor que yo. No voy a hablaros de las distintas cronotipologías de mis altares, pero sí que quiero, de mis altares, por cierto, que buen tema me elegiste con el nombre que tengo, que es un nombre muy apropiado para sacrificios en los altares. Pero sí quiero aprovechar esta oportunidad que nos ha dado Fran, que nos ha dado Luis, de reencontrarnos después de muchos años para enfatizar lo que fue una verdadera maestría, la maestría que ejerció Luis sobre todos nosotros, donde lo importante no es que tuviéramos la verdad, donde lo importante era que aprendiéramos a investigar, a hacernos preguntas, a hacer avanzar la ciencia. A Luis se le deben muchas cosas que han pasado desapercibidas, muchas cosas que ahora se dan por hecho. Hasta el año 2000,
era prácticamente tabú decir en la Academia Española que hubiera arquitectura cristiana en Al-Ándalus. No estoy hablando de la mozárabe, en Al-Ándalus. Algo que, por otra parte, está más que confirmado, asentado y demostrado en el resto del Mediterráneo. Las excavaciones de los padres franciscanos en Tierra Santa están llenas de iglesias del siglo VIII, IX, X, con inscripciones bizantinas y nadie las pone en duda, ni en Egipto, ni en Túnez. Casualmente, de todo el arco mediterráneo, el único país, la única región que negaba la existencia de una arquitectura cristiana en Al-Ándalus es España. Habrá que preguntarnos ideológicamente por qué. Hoy en día, ese no es el debate. Fue tal la cantidad de argumentos, de datos, de información que se pusieron sobre la mesa durante esas décadas que hoy en día nadie en España, o muy poquita gente, se le ocurre negar que pueda haber una arquitectura cristiana en Al-Ándalus. La resistencia es otra. Pero ¿cómo vamos a decir que San Pedro de la Nave, San Juan de Baños, Quintanilla de las Viñas, Santa María de Melque no son visigodas? Yo solo puedo decir que desde luego sus altares no lo son, y si lo son, son de otro taller diferente al que consideramos todos con certeza de época visigoda. Así que muchísimas gracias por haberme dado esta oportunidad, Luis. Quisiera contestar una pregunta que se hizo la semana pasada, el miércoles de la semana pasada, y que realmente quedó sin contestar. Era la posible, no sé si quien la hizo está aquí o no, pero me da igual. Cuando se hace una pregunta es para contestarla a todo el público asistente, ¿no? Yo tenía mis dudas de si yo recordaba que había una inscripción, pero no sabía si era esta. Tenía mis dudas y quería confirmarlo. Lo he confirmado durante esta semana y efectivamente hay una inscripción dibujada por José de la Torre en 1973 que pone año 1634. El 1 quizás o no se ve bien o habrá caído durante estos años, pero en 1973 se veía y José de la Torre lo documentó como 1634. Aparte de esto, aparte de la existencia de la inscripción en ese momento, lo cual nos hace decir que no era una inscripción, digamos, un acto de gamberrismo de un momento actual, sino que hay que suponer que estaba ya de antiguo la inscripción. Hay que decir que una inscripción como año 1634 no puede ser una inscripción de época visigoda, que hubiera sido latina, no hubieran puesto año, hubieran puesto Annus Dei, hubieran puesto alguna fórmula latina. Igual los números no hubieran sido arábigos, hubieran sido cifras latinas. La epigrafía, además, es una epigrafía de época moderna que coincide bien, una bonita epigrafía, una buena letra. Se ve que es una persona culta el que la ha hecho y que coincide bien con la fecha del siglo XVII que nos da. Bueno, pues simplemente era esto y una vez hecha esta contestación, pues les doy a ustedes la palabra para lo que quieran preguntar a los conferenciantes sobre sus charlas. Buenas tardes y muchas gracias a los 4 intervinientes, porque el moderador es también un interviniente en boca de todos. Bueno, mi pregunta es ese pacto Dimná al que usted ha hecho alusión como, digamos, como de alguna forma causa o motivo de la presencia, de la existencia de Melque. ¿Hasta cuándo llegaría? ¿Hasta la llegada de Alfonso VI? ¿Se rompería entonces? ¿Se rompió antes?
¿Se puede decir algo sobre esto? Sí, digamos la DIMMA sobrevive a lo largo de los siglos con fuertes problemas en algunos momentos y lugares. Digamos, en época omeya, esa DIMMA, hablemos de una gran DIMMA, ¿no? Que realmente luego podríamos decir DIMMAs regionales, ¿no? Pero todas dependen al fin y al cabo de la autoridad omeya. Pues llegan hasta esta época almohade, realmente las DIMMAs. Lo que pasa que las circunstancias entre el siglo VIII y el siglo XI-XII claro, han ido cambiando. Un momento muy comprometido para los dimmíes, para hablar en general, tuvo lugar en la Fitna, que hablaba antes, ¿no? esa guerra civil que es intrarreligiosa, es entre musulmanes, nunca entre musulmanes y cristianos. No es una cuestión, no es una guerra de religión, es otra cosa. Pues bien, en el contexto de la Fitna hubo muchas comunidades dimmíes, que las conocemos, que estaban estabilizadas desde el siglo VIII, tanto en la región, por ejemplo, emeritense o en la región toledana, que van a sufrir, son un efecto colateral de esa lucha entre los rebeldes, los muladíes, y el poder central omeya. Los cristianos no se suman a las luchas autonomistas, al contrario, son objetivo, en muchas ocasiones, de los ataques de los sublevados. ¿Por qué? Porque los dimmíes se convierten en objetivos, en botín, en tanto en cuanto forman parte de la política omeya. La gobernanza, la tutela de los dimmíes eran los omeyas. Y cuando desaparece o se cortan los lazos con Córdoba, los poderes insurgentes, musulmanes todos, en ningún caso tenemos ninguna prueba o dato de reformulación de la situación. Esto es que ese nuevo poder insurgente musulmán sí asume que hay dimmíes en su... no, y lo que tenemos justamente en ese siglo IX, en la zona tanto en Extremadura como en Toledo, con el propio Melque, es una catarata de amortizaciones de edificios cristianos en esa segunda mitad del siglo IX. Por ejemplo, Melque es atacado en el siglo IX y se tiene que dotar de una muralla para defenderse. ¿Para defenderse de quién? No del emir, para defenderse justamente en un contexto de correrías por el territorio propiciadas por ese vacío, digamos, de poder. En el caso de Extremadura se amortizan muchísimas iglesias, porque también es un lugar, una región de contumaz, resistencia y disidencia durante muchas décadas. Por ejemplo, se amortiza Santolale de Mérida, se amortiza el Gatillo, se amortiza el Trampal, y son iglesias unas pre y otras post visigodas, ¿no? Pero lo que es la DIMMA como tal, a pesar de sus problemas, la tenemos hasta el siglo XII. Existen. Y los propios almorávides hablan de dimmíes, hay DIMMA, cada vez más reducida. Por supuesto, hay, tras la explosión, digamos, o la implosión del califato de Córdoba, y sobre todo tras las taifas, la suerte de los cristianos en Al-Ándalus sí que empieza a ser adversa, empieza a ser complicada en comparación con el momento anterior. Pues por varias razones. Por un lado, los nuevos poderes que llegan no son andalusíes, son extra-andalusíes, son magrebíes, y además portan una doctrina tremendamente, digamos, rigurosa. Son los unitarios, mientras que los cristianos son los trinitarios, ¿no? Y no solamente eso, sobre todo, heredar, cuando llegan al Ándalus estos poderes magrebíes, heredar esa incómoda población cristiana que viene desde el siglo VIII, en un contexto en el cual los reinos cristianos del norte están en franca expansión a costa del Ándalus, también les convierte en objeto de suspicacias o de ser acusados de quinta columnistas, lo cual puede dar lugar a reformulaciones negativas o represalias, deportaciones, etc. Y en ese momento sí que podemos decir que la DIMMA empieza a sufrir lo que va quedando, ¿no? en Al-Ándalus de población cristiana conforme va avanzando el tiempo. Gracias.
Si me permiten otra pregunta, no sé si me excedo. Bueno, es sobre la cerámica de Carranque. El yacimiento supongo que será en lugar distinto al del romano de la villa de Materno, ¿o? Es el mismo, es la última fase de ocupación de la vila. Claro, muy transformada, ¿no? Pero seguía habitando gente allí y precisamente con ellos termina la vida, ¿no? Pero alcanzaría a este momento. Pues si me permite una broma, ya que ustedes han hecho algunas, voy a revisar los pucheros y cántaros de mi abuela, que es toledana, a ver si son visigodos o almirales. Más preguntas. Ánimo. Os felicito a los cuatro. Muchas gracias por contarnos otra vez después de tanto tiempo, sobre todo a Miguel, que hace tiempo que no coincidíamos, ¿no? Una pregunta para Fernando, que no has mostrado ninguno de estos edificios. Es que a lo mejor no se ha investigado. De todos los monasterios que hay en los Pedroches en Córdoba, ¿se ha seguido investigando después de los alemanes que en su momento intervinieron allí o nadie ha seguido? Porque sí que se sabe que hay bastantes monasterios y estaba claro que si hay monasterios hay construcción cristiana en Córdoba, los alrededores de Córdoba. ¿Qué ha pasado? Pues hubo finales de los años 20, digamos, la única exploración arqueológica que la hace Rafael Castejón, acompañado de Félix Hernández, poco antes de que se hiciera cargo como arquitecto de la mezquita de Córdoba y hacer las excavaciones. Pues hacen una descubierta por la serranía de Córdoba, porque precisamente es en esa zona donde hay muchas referencias documentales a la existencia de establecimientos religiosos, monasterios y demás, pero bueno, tampoco encuentran gran cosa y tampoco creo que al final terminan excavando, creo, un poco en el germo, que ni siquiera está en la zona, sino que era algo que ya se conocía de más antiguo y demás, ¿no? Y la verdad es que no. Y luego la arqueología, digamos, urbana en los últimos años, que en Córdoba, pues, como en otras ciudades, se ha excavado mucho y bien en general, pues apenas han arrojado edificios religiosos ni anteriores ni posteriores a la conquista, ¿no? Porque la nómina de arquitectura cristiana en Córdoba se reduce a las iglesias de Cercadilla. Y sabemos que había más iglesias en época visigoda y sabemos que había muchas iglesias en época islámica, ¿no? Pero, porque, no sé, creo que las referencias en el siglo IX y también en el siglo X, por las fuentes documentales de la época, pues podríamos hablar de no menos de una veintena de edificios religiosos en Córdoba ciudad, entorno y serranía. O sea, que es un número importante, pero materialmente, por ahora, apenas no tenemos la materialidad sobre esa arquitectura, ya sea anterior o posterior a la conquista islámica. Como digo, Cercadilla son las únicas iglesias que se funcionan en época islámica, que vienen desde época previa, y ya está. Descartado, por supuesto, el tema de San Vicente de Córdoba, que es un cuento chino. Bueno, quien hizo la pregunta es el profesor Manuel Retuerce, de la Universidad Complutense de Madrid, que formó parte del equipo de Melque y es uno de los autores, de los tres autores. Bueno, en realidad fue el que nos enseñó la cerámica paleoandalusí y con él publicamos el artículo al que se ha hecho referencia Miguel Alba durante toda su charla, poniendo las piezas procedentes de Melque. Muchas gracias por la aclaración de la fecha. Soy el que interpuso el último día la pregunta. Ahora, una pregunta también. Hay una columna. Muchas gracias a los cuatro por esta conferencia, charla, en fin, por estar aquí dando importancia a un sitio tan maravilloso como Melque.
pero dentro de la iglesia hay una columna que yo recuerdo de pequeño, estaba rodando siempre por allí y tal, y en la parte de arriba hay un cuadrado. ¿Eso era el ara también? ¿Era una columna? Sí, un fuste de mármol, ¿no? Sí. Un fuste de mármol, Sí, efectivamente. sí. Tiene en la Sí, parte tiene el superior ara a la parte de arriba. ese agujero cuadrangular para meter la lipsanoteca, la cajita de reliquias, y luego tiene como un escalón alrededor. Ese escalón es para sellar. Además, la historia de la liturgia perfectamente describe cómo es ese proceso, incluso cuáles son los componentes que tiene que tener el sellado del locus, del lugar donde se va a depositar las reliquias y que va a permitir sacralizar ese espacio. Si mal no recuerdo, y pido disculpas porque ya son muchos años sin dedicarme demasiados, quizás, a lo mejor tengo que volver ahora, Carmen, su directora. Creo recordar que se propone una de los ábsides laterales, no, en el anteábside lateral, quizás. En el anteábside lateral es donde se cierran los pasos. Es la primera iglesia y que obedece a una segunda, o sea, a una reforma litúrgica de la propia Melque, o sea, es incluso posterior a la primera iglesia de Melque, es como una segunda Melque donde litúrgicamente se está complicando el funcionamiento, la distribución, y como bien dice Luis, se convierte en uno de los primeros ejemplos de triple altar que tenemos prerrománico, antes de la llegada donde sí que sabemos que eso ya está bien estipulado en la península ibérica. Y sí, efectivamente, era un altar. Sí, no digo que felicitarles por las magníficas conferencias y que al profesor Caballero lo llevamos escuchando profesores muchos años y que luego todos esos contenidos han revertido a los chavales en visitas a museos, visitas a ciudades patrimoniales, histórico-artísticas, por ejemplo Toledo, etcétera, Melque no precisamente, pero vamos otras. Y felicitar al museo porque ha tenido una labor perfecta en cuanto a la sintonización de investigación, difusión, y eso pues el Museo Arqueológico Nacional lo ha cumplido con creces. Yo quería preguntar con respecto a la cerámica. Ahí se ven por la forma globular que tiene, los restos de pintura, pues influencias orientales, claro. Los árabes fueron unos grandes recogedores de todas las aportaciones, hicieron una gran síntesis que luego aportaron a los distintos territorios. Yo quería preguntar si se han encontrado cerámicas pintadas o si ha habido algún resto me refiero de que tienen, sí, efectivamente ciertos colores que ha señalado, pero si se ha encontrado alguna cerámica pues no sé, más historiada, con mayor policromía y tal, ¿o no? Y luego, en cuanto al uso de la cerámica, el profesor Zozaya pues hacía mucho hincapié en el valor utilitarista de la cerámica, sobre todo árabe, ¿no? Y posiblemente las anteriores, ¿no? Y cómo encajan las ollas, cómo está ahí el antecedente de la olla express, etcétera. Si sobre esto se puede arrojar algún tipo de resultado parcial. Él pues era también animoso y estuvo en la Universidad Autónoma, en la escuela de verano, que era una especie de sustituto de la escuela de Rosa Sensat, donde los profesores acudíamos a formarnos al final de cada curso escolar, y él pues normalmente asistía y allí estaba, ¿no? Pues nada más que eso, gracias y felicitarles de nuevo. Muy bien. Bueno, pues respecto al primer aspecto, el tema de la pintura es una de las características. Es verdad que son en el porcentaje de la totalidad de piezas que aparecen, al menos en Mérida, no son muchas las que están decoradas, pero sí se repiten unas pautas. Entonces hay
esta especie de decoración un poco abstracta, ¿no? Que no parece que represente nada, pero también están las 3 líneas, que sería un anagrama, o sea, vendría a significar Alá, ¿no? Que se ha visto también como un elemento de protección del contenido de ese recipiente o de la propia pieza. Estas decoraciones son, si la cerámica es de pasta clara, se utiliza el rojo o el negro. Si son de pasta oscura, o porque su cochura sea reductora, las hacen en blanco. Más o menos es así la pauta. Hay publicaciones que plantean que ya hay una decoración pintada para la época visigoda, pero nosotros en Mérida no la tenemos. O sea que a lo mejor en otros sitios se puede plantear como una continuidad. También se argumenta vía bizantina, por ejemplo, ¿no? De una influencia de tipo bizantino, pero nosotros en Mérida no lo tenemos. Las primeras que son pintadas es ya de la etapa musulmana. Y respecto a lo que comentaba, sí, bueno, y en recuerdo al gran Zozaya, de los menajes musulmanes, pues efectivamente hay una mayor diversificación morfológica, pero también funcional, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de las piezas para elaborar alimentos, porque una olla no deja de ser, o sea, la olla visigoda puede ser más pequeña, puede ser más irregular, puede ser más gruesa, pero va a servir para hacer guisos como sirven las otras, ¿no? Hechas ya con torno rápido, con, en fin, esas características que hemos enumerado y que deben ser duraderas porque están planteadas para ese choque térmico, para soportar el choque térmico y para hacer esos guisos. Pero eso, en este momento se introducen nuevas formas que tienen que ver con los guisos, como son las cazuelas. Las cazuelas no están en época visigoda y sin embargo ahora tenemos varios formatos. Y hay otros elementos también, por ejemplo, para hacer pan, para cocer el pan. Los visigodos probablemente hicieran ese pan en tortas sobre los propios hogares calientes, mientras que los musulmanes no significa que se dejara de hacer así, pero ya aparecen recipientes específicos como es el tabac, que es una especie de pieza troncocónica, como un horno, donde se pegaban las tortas a la pared, aparece ahora en este momento, o una especie de paelleras, los llamamos así, bueno, no tiene nada que ver con las paellas, pero la forma de grandes platos con borde engrosado y el almagra bruñida, que sería el equivalente al teflón, y parece que sobre eso también harían las tortas, ¿no? Que eso tampoco está en el menaje visigodo. Así que se puede decir que hay un salto culinario también en esta etapa. Y que sepamos no va en detrimento, por ejemplo, de lo de comer cerdo, ¿no? Porque lo de comer cerdo tarda en instaurarse. Por lo menos en Extremadura hasta el siglo X están comiendo cerdo. Los musulmanes, digo. Yo, bueno, quería sí felicitarles por su charla y hacer una pregunta muy concreta en relación con Melke. Estaba viendo la planimetría de Melke, esos espacios laterales cerca de la cabecera, ¿se pueden identificar con la prótesis y el diaconicum? Esas habitaciones que a veces aparecen en ciertas iglesias, y sería, en caso afirmativo, eso índice o prueba a favor de cierto visigotismo a favor de Melke. Gracias. Si no le he entendido mal, la pregunta es, ¿las habitaciones delanteras laterales que están a los lados del ábside o del coro no son sacristías del tipo de las sacristías bizantinas, prótesis y diaconicon? Y si fuera así, ¿no sería un indicio de iglesia visigoda? Es esa la pregunta, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, pues es una contestación, espero a ver si la abrevio. Primero, las habitaciones laterales en el proyecto original del arquitecto, del que hizo el proyecto de Melke,
no existían, se añadieron durante la construcción de la iglesia. En la iglesia, en la imagen del arquitecto y en la imagen probablemente del abad que le dijo al arquitecto cómo la quería, se pasaba directamente por los grandes arcos que hay en las naves laterales, se pasaba directamente de la iglesia al patio monástico sin puertas, directamente. La iglesia era una especie de hall que permitía el paso directo desde el primer recinto al patio del segundo recinto. Ese es un problema de carácter litúrgico que espero que Isaac Sastre termine de aclarar. Pero el hecho es ese, ¿no? Entonces, cuando estaban construyendo la iglesia, la parte de la izquierda, la parte del norte, estaba a medio construir, estaba como un poco más a la altura de la mesa, y en cambio la zona de la derecha estaba construida ya prácticamente hasta arriba. Decidieron añadir esas habitaciones. La habitación de la derecha está adosada y la habitación de la izquierda está medio enjarjada. Si se da cuenta, la habitación de la izquierda, por ejemplo, tiene la puerta hacia el este. Es imposible que sirva ni como santuario ni como sacristía, porque las sacristías tenían también una mesa que no era eucarística, pero una mesa para el uso litúrgico. Y en la de la derecha, que sí se podría teóricamente poner, porque la puerta está a la derecha, está en un lateral. Sin embargo, la sala, la habitación es tan pequeña que realmente no hay sitio para ponerla. Pero es que además hay otro tercer argumento. En ese momento no se cierran los grandes pasos. Los grandes pasos siguen existiendo. Lo que pasa es que en vez de salir directamente a la gente que quería llegar al patio monástico, en vez de pasar directamente del paso al patio, tenía que pasar también por esta especie de portalillos, como les llamo yo, portalillos intermedios. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón? ¿Cuál era la función de haber puesto estos portalillos intermedios? Desde mi explicación, pero es una explicación muy cogida un poco por los pelos, sería simplemente una cuestión de carácter utilitario. No pasar del interior frío al exterior cálido del patio, o al revés, o no salir o entrar en un momento en que está, por ejemplo, lloviendo. La necesidad de poner una especie de habitación intermedia que permitiera resguardarse, proteger, vestirse adecuadamente para pasar directamente al coro. Esa es mi opinión. Desde luego sí que creo que en ningún caso se pueden considerar sacristías. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias por asistir, como siempre, y espero verles la semana que viene con los compañeros que hablen entonces, que ya van a hablar más de la excavación que se está haciendo, de los resultados de las excavaciones actuales. María Ángeles Utrero, no me acuerdo, de Leonor Peña y Carlos Cauce, que hablarán de cerámica, de restos alimenticios, de restos de animales encontrados en la excavación y de la excavación propiamente dicha. Y muchas gracias de nuevo.